Prólogo. La mañana en el barrio del placer empieza temprano, o mejor dicho, es simplemente una continuación de la noche que nunca terminó. Sazen se despertó antes del amanecer. Su mejilla derecha estaba cálida. Cuando se dio cuenta, era el pie de Cho-Oh que dormía a su lado. Ahora tiene 13 años. Estaba creciendo rápidamente. ¿Quién creería que alguna vez fue el hijo bien educado de una familia acomodada? Lo que ocurrió antes de que Sazen fuera Sazen y Cho-Oh fuera Cho-Oh estaba prohibido de mencionar. Esa era la norma mientras ambos vivieran en el barrio del placer. Era una de las condiciones para poder vivir allí. Sazen cubre a Cho-Oh con una manta para que no se enfriara el vientre. Con esfuerzo, se levantó y comenzó con las tareas de la mañana. Encendió el fuego del fogón y calentó las gachas de arroz que había preparado con antelación. ¿No es suficiente? Últimamente, Cho-Oh ha estado comiendo mucho, incluso con la comida que recibe en la casa Verdigris. También devora lo que cocina Sazen y la comida simplemente no alcanza. La vieja astuta está recibiendo dinero para el cuidado de Cho-Oh, así que debería asegurarse de darle de comer como es debido. Sazen salió al exterior de la casa y arrancó un daikon del huerto. Aún era pronto para cosecharlo. Estaba delgado, pero sus hojas se veían verdes y sanas. Le quitó el barro, cortó las hojas y las raíces en trozos pequeños y se las echó a las gachas. También añadió un poco de carne seca, casi como por compromiso. Mientras las gachas terminaban de cocerse, Sazen revisa las hierbas medicinales que están agotadas en la tienda y las mete en una canasta. Cho-Oh, ya es de mañana, levántate. Solo un poco más. Se quejó Cho-Oh porque quería seguir durmiendo. Las gachas se van a enfriar. Si no vas a comer, lo dejo. Cho-Oh se incorporó de pronto y revuelve la olla del fogón. A su edad, el hambre es más fuerte que el sueño. Cuando Sazen sirve las gachas de arroz en un cuenco astillado, Cho-Oh se lo traga de golpe con una cuchara. Como tiene una parálisis en un lado del cuerpo, su forma de comer se parece más a la de un perro. Cho-Oh, aunque no puede hacer trabajos físicos por su parálisis parcial, tiene la cabeza bien centrada y dibuja muy bien, así que de algún modo logrará sobrevivir. En las cartas que Mao Mao enviaba ocasionalmente a esta casa destartalada, su antigua vivienda, a veces también menciona a Cho-Oh. Hasta ahora no ha habido mayores problemas, aunque Mao Mao respondía a las pocas llamadas y mensajes con un tranquilo sí. Casi no regresaba al barrio del placer. Su trabajo en la corte era bien remunerado y parecía que no había vuelta atrás. Hubo un tiempo en que Mao Mao estuvo presente, pero desapareció sin previo aviso y se fue a trabajar a tierras lejanas hacia el oeste, sin que nadie supiera bien por qué. Mao Mao, quien no había adoptado al niño por un deseo genuino, había dejado la manutención y cuidado en manos de la vieja astuta de la casa Verdigris. Por eso, Sazen también intervenía para cuidar y proteger a Cho-Oh. Nadie entendía realmente la compleja situación del niño adoptado. Seguramente, en su interior, Cho-Oh tenía muchas dudas y sentimientos encontrados que no sabía cómo expresar. A fin de cuentas, seguía siendo un niño. Por otra parte, aunque Cho-Oh recibía comida y cobijo en la casa Verdigris, no podía quedarse a dormir allí, pues siendo un chico, no era apropiado para él pasar la noche en un burdel. ¡Otra ración! «Come con calma, ¿quieres?», respondió Sazen. «¡Tengo hambre!», dijo Cho-Oh con la boca llena. Como alguien que comparte el mismo techo, Sazen deseaba con todas sus fuerzas que la temida etapa de rebeldía no apareciera pronto en Cho-Oh. Sabía que a este paso no faltaría mucho para que el chico le sobrepasara en estatura. Después de comer, se dirigió a la casa Verdigris. Las cortesanas, lánguidas y apáticas, desprendían un aroma indescriptible. Incómodo, Sazen entró en la botica. Había pasado los 30, venía de una familia campesina pobre y no tenía esposa, pero como hombre todavía tenía energías. La anciana encargada solía recomendarle mujeres susurrándole: «Te haré un buen precio», pero aceptar algo así solo significaría que el costo de los medicamentos que suministraba el burdel... Todo se manejaba mediante pago en especie y él no tenía el valor para involucrarse más. «Sazen, ¿trajiste el kutsu que te pedí?» Ukyo era el líder de los hombres del burdel y siempre estaba atento a Sazen, cuidándolo de cierta manera. «¿Con esto bastará?», preguntó Ukyo.
Sazen le entregó la raíz de kudzu molida. Era una planta fácil de encontrar, crecía en abundancia, pero procesarla era otro asunto, tedioso y laborioso. Esto servirá, dijo aceptando la bolsa de monedas. Ukyo le entregó el dinero. Pensó que, por todo el esfuerzo, merecía más, pero al tratarse de suministros para el burdel, tendría que negociar con la anciana encargada. No podía hacerlo, pero con Ukyo se permitía un poco de indulgencia. La raíz de kudzu es complicada de procesar. Esto no es suficiente. Convencer a la anciana será difícil. Lo único que puedo hacer es enviar a algunos de los hombres que estén desocupados. Si puedes hacerlo, sería de gran ayuda, dijo Sazen. Negociar dinero no era lo suyo. En cambio, Mao Mao tenía una habilidad especial para ello. El verdadero dueño de la botica no era ella, sino su padre adoptivo, Luo Men. Sazen lo había visto pocas veces y parecía un anciano que no mataría ni a una mosca. No se parecía en nada a su hija. Sin embargo, era demasiado bueno y no entendía nada de cuentas. Eso lo había escuchado de Mao Mao, así que Sazen quería pensar que él podía hacerlo mejor. La raíz de kudzu no se usaba solo como medicina, sino también como ingrediente en los platillos. Con el frío cada vez más intenso, la casa Verdigris no podía simplemente servir comida helada a los clientes. A menudo mezclaban el polvo de kudzu en sopas, aprovechando su capacidad para calentar el cuerpo. A mediodía, los clientes comenzaban a llegar, no solo los habituales de la casa Verdigris, sino también los residentes de otros burdeles y sus visitantes. Las cortesanas, además de sus remedios habituales, buscaban abortivos, mientras que los clientes venían en busca de estimulantes. Cuando Sazen preguntó si estaba bien venderles medicinas a clientes de otros establecimientos, le dijeron que podía venderles al doble respecto a los de la casa Verdigris. Por la mañana, Sazen preparaba los medicamentos que faltaban, siguiendo con atención las notas de formulación que le había dado Mao Mao, siempre meticuloso. Se aseguraba de no equivocarse en las cantidades. Kokuyou no solo supervisa, sino que también cultiva y vende hierbas medicinales. Además, encontró las medicinas que Sazen había estado buscando. Bueno, ¿cuánto es? Sazen se llevó las manos a la cabeza al ver la cantidad que le habían pedido. ¿No será demasiado caro? Aunque digan que es caro, últimamente la demanda de peón y regales ha aumentado un montón. Se rumorea que el gobierno los está acaparando. ¿Acaso el emperador tiene dolor de estómago o qué? ¿Qué hacemos? ¿Mejor no lo compramos? Sazen preguntó con tono burlón. No, espera, entendido, dijo finalmente, aceptando la realidad. Sazen hizo cuentas mentalmente. Era casi un 20% más caras que la última vez que compró, pero incluso en el mercado central, los precios habían subido en esa proporción. La escasez causada por las plagas había elevado los costos de toda la ciudad y las hierbas medicinales no eran la excepción. El acaparamiento del gobierno también había hecho que los precios subieran aún más. Los precios habían subido en general. Me las llevo, respondió él con decisión. ¿Estás seguro? Tal vez podríamos conseguir algo más barato en otro lado, sugirió Ukyo. Si fuera barato, seguro sería malo. Además, aunque hayan subido el precio, es justo. La calidad de las hierbas de Kokuyou no está nada mal. O al menos, eso creo. Sazen siempre dudaba de sí mismo. Había sido entrenado por Mao Mao y se había dedicado a imitar a la boticaria, pero la inseguridad seguía ahí. Aunque llevaba ya 2 años en esto, todavía se sentía como un novato. Había aprendido de Mao Mao cómo juzgar la calidad de las hierbas, y por eso creía que estas debían de ser bastante buenas. Sazen inspeccionó las hierbas medicinales con atención. Bueno, el color no está mal, el aroma es fuerte y claro. Además, el polvo está triturado de manera uniforme y cuidadosa. ¡Qué alivio! Aún así, la incertidumbre lo invadía y volvió a revisar con cuidado. Las hierbas medicinales que circulaban en el mercado estaban mucho más expuestas al sol. Su aroma y color se habían desvanecido y su procesamiento era mucho más tosco. Probablemente es una buena mercancía. Quizás, tal vez, yo sea el que esté engañando, respondió con tono juguetón. ¿Engañar? ¿Me estás engañando? Sazen mostró una expresión seria y luego miró a Kokuyou con una mirada aún más seria. Por favor, no me engañes, te lo pido. Te estás acercando mucho. Tú eres en quien confío, ¿sabes? Oye, si me engañas, voy a hacer que firmes un contrato para demandarte. ¿Un contrato?
qué bueno es eso!, exclamó con una firmeza. ¡Eso no está bien!, respondió otro con entusiasmo. Mientras Sazen seguía trabajando, continuaba su intercambio con Kokujou. Sin darse cuenta, ya era tarde. Antes de que los clientes nocturnos aumentaran, Sazen quiere regresar a la humilde casa. «Oye, Cho-Oh, ya es hora de volver». ¿Eh? Con una respuesta un poco arrogante, Cho-Oh recogió sus herramientas de pintura. Aunque sus dibujos mejoraban rápido, aún estaba en la etapa de ganar algunos ingresos extra. Sin un gran cliente, no podían sostener el negocio. La madame hacía que Cho-Oh pintara cuidadosamente los retratos de las cortesanas de la casa verdigris, ordenándolas según su popularidad. Recientemente, la hermana de Sulin, quien había cometido un error, aún no había sido incluida, pues había bajado bastante en el ranking. Cuando llegaban clientes nuevos por recomendación, a menudo decidían con quién tratar, primero basándose en el retrato y el precio. Algunos clientes incluso se enamoraban del dibujo de Cho-Oh. Por otro lado, Cho-Oh recibía solo un pago modesto de la madame, pero a cambio, las cortesanas le daban sobornos para que las pintara de manera más favorecedora. «No hay carruajes compartidos para regresar. ¿Puedes dejar que me quede aquí esta noche?», pidió Kokujou. «Está bien, pero no esperes una comida decente». «Tranquilo, traje pinchos de carne». Kokujou sacó un pincho de carne a la parrilla envuelto en hojas de bambú. «¡Carne! ¡Por eso me cae bien tu hermano mayor!». Cho-Oh le dio una palmada fuerte a la espalda de Kokujou. «Entonces, iré a pedirle un futón a Sulin». «Oye, no dejes que la madame te encuentre, ¿vale?». Si la madame los encontraba, seguro les cobraría una fortuna por el alquiler del futón, así que tenían que tener cuidado. Sazen terminó de escoger las hierbas medicinales que habían quedado sin vender, las cuales podían usarse para darle más volumen al arroz, y luego cerró la tienda con llave. Hubo un momento en que pensaron que, después de escapar de la fortaleza, no podrían sobrevivir en la capital, pero de alguna manera lo han logrado. Más bien, parece que están mejorando poco a poco. Mao Mao aún no mostraba señales de volver. Quizás ni siquiera planeaba regresar pronto. Sazen le dio una palmada en el hombro a Kokujou. «Sazen, no me abandones, ¿eh? Tú tampoco me abandones todavía». Aunque a veces están ocupados y sienten incertidumbre, la rutina no es tan mala. Eso pensaba Sazen mientras regresaba a la vieja casucha.